Una semana después del día más feliz de mi vida, mi esposa desapareció. No en el aire, se fue a lo que llamó un viaje familiar rápido con sus padres. Solo unos días, dijo, un respiro antes de comenzar nuestra nueva vida juntos. Le di un beso de despedida en la estación de tren. Le dije que enviara un mensaje de texto cuando llegara. Ella sonrió, dijo, por supuesto, y desapareció detrás de unas puertas corredizas de cristal. Esa fue la última vez que escuché su voz, sin textos, sin llamadas, nada de fotos de paisajes ni de postres nocturnos con su mamá, simplemente nada. Mis mensajes quedaron sin leer. El silencio fue sutil al principio, luego ensordecedor. Me dije a mí mismo que ella solo necesitaba espacio. Quizás estaba siendo dramático, quizás simplemente era mala comunicándose. La defendí ante nuestros amigos, puse excusas, incluso cuando el miedo comenzó a hundir sus garras en mi pecho. Luego, 5 días después, mi teléfono vibró con un mensaje de un amigo. Sin palabras, solo una foto. Allí estaba ella, en una cena a la luz de las velas, sonriente, cabello suelto, usando el collar que le regalé, pero no conmigo. Pensé que ella solo necesitaba espacio. No me di cuenta de que me estaban borrando. Era el sexto día. Había dejado de actualizar su Instagram. Había dejado de revisarla por última vez en WhatsApp. Había dejado de dormir en su mayor parte. Sentí mi pecho como si un puño se hubiera cerrado a su alrededor y nunca lo soltara. Cada vez que sonaba mi teléfono, surgía la esperanza y luego colapsaba. Esa mañana recibí un mensaje de texto de Jordan, un amigo común de la universidad. Estaba de vacaciones en la misma ciudad que mi esposa decía estar visitando con sus padres. Él no sabía nada sobre el silencio o el dolor que me estaba inculcando. Su mensaje fue casual, demasiado casual. Oye, Mía también está en la ciudad, creí haberla visto anoche. Debajo, una foto, borroso, poco iluminado, el tipo de cosas que haces rápidamente sin que te des cuenta. Pero incluso borroso, me sabía ese perfil de memoria. Su risa se congeló en mitad de una sonrisa, la cadena de oro reflejando la luz de las velas en su clavícula. Estaba sentada en una pequeña mesa para dos, con los hombros ligeramente inclinados hacia alguien que no era yo. Un hombre. Me acerqué instintivamente, a pesar de que el rostro del hombre estaba vuelto. Su mano estaba sobre la mesa, sus dedos casi tocaban los de ella. Copas de vino, un postre compartido, intimidad envuelta en ambiente. Mi estómago dio un vuelco. Me dije a mí mismo que no era lo que parecía. Quizás fue un primo, un amigo, alguien de su infancia. Tal vez no le respondía Jordan. Me quedé mirando la foto hasta que la pantalla se atenuó. Por la noche ya estaba medio convencido de que no era nada, que se reiría cuando se lo dijera, que habría una explicación lógica. Luego llegó otra foto, esta de otra amiga, Kira. Ella sabía que algo estaba mal. Ella no lo endulzó. No quería creer esto, pero también la vi. Lo siento mucho. Este no estaba borroso, fue agudo, demasiado agudo. Caminaban uno al lado del otro por un mercado callejero, tomados de la mano, y de repente ya no me importaba quién era, solo me importaba que ella sonriera como si yo no existiera. Me temblaban las manos cuando finalmente le envié un mensaje. Borré lo primero que escribí, y el segundo lo mantuve simple, mesurado. ¿Quién es él? La burbuja mostraba que estaba escribiendo, luego se detuvo, luego vuelve a escribir. Entonces nada, pasaron los minutos. Finalmente, un único mensaje parpadeó en la pantalla. Es complicado. Eso fue todo. Ninguna explicación, ninguna disculpa, sin remordimientos. Me quedé mirando las palabras, esperando que siguieran más, que ella diría que fue un error, que estaba confundida, que todavía me amaba, que tenía miedo, pero la pantalla permaneció en silencio. Esa noche no dormí, me senté en el suelo de nuestro apartamento, nuestros regalos de luna de miel todavía medio cerrados a mi alrededor, y miré las paredes. Su risa resonó en las habitaciones, su aroma permaneció en nuestras sábanas. Cada rastro de su presencia se sentía como un fantasma burlándose de mí. El silencio que siguió a su mensaje fue más fuerte que cualquier respuesta, peor que la traición.
era no ser digno de una explicación. Ella no acababa de irse, ella ya había empezado a olvidarme, ya no podía sentarme con eso. Empaqué una bolsa, condujo hasta la ciudad sin previo aviso, no se lo dije a nadie, sin amigos, sin familia, solo yo, el camino y la sensación de que necesitaba verlo con mis propios ojos. Necesitaba saber si estaba perdiendo la cabeza o si la verdad realmente era tan fea como parecía. La ciudad no estaba lejos, me registré en un motel barato en las afueras, nada especial, solo una habitación con paredes delgadas y un letrero de neón parpadeante afuera que zumbaba toda la noche. No estaba allí para consolarme, estuve allí para obtener respuestas. Aparqué en el aparcamiento trasero, fuera de la vista, y me quedé mirando el hotel donde se alojaba. El viaje familiar de sus padres lo había llamado ella. El hotel era bastante bonito, nada extravagante, pero más de lo que esperaba para una escapada de último momento. Mi mente seguía dando vueltas en los detalles, empujándome más hacia la oscuridad. No podía simplemente asumir que todo fue una coincidencia. Ya no. A la mañana siguiente la observé desde la ventana del motel mientras ella entraba con él al vestíbulo. Ella se estaba riendo. Su cabeza se inclinó hacia atrás como si no le importara nada en el mundo. Esa risa, tan familiar pero ahora se sentía mal. Hacía días que no lo oía, no de ella, no así. Luego el hombre, al principio no lo había notado, se mezcló con la multitud, pero allí estaba otra vez, de pie junto a ella, acercándose, susurrándole algo al oído. Su rostro todavía no estaba del todo claro para mí, pero había algo demasiado cómodo en la forma en que interactuaban, demasiado familiar. Sentí un sudor frío en la nuca, no podía respirar, necesitaba saber más. Entonces hice lo único que tenía sentido en ese momento, lo seguí. Desde la esquina de la piscina del hotel los volví a ver. Estaba tumbada en un sillón con las gafas de sol puestas y el pelo suelto hacia atrás. Él estaba sentado a su lado, su pierna rozando la de ella. Estaban hablando de algo, probablemente de algo inofensivo, pero lo único en lo que podía concentrarme era en la forma en que su mano rozó su hombro, en cómo ella no se inmutó, en cómo se inclinó para escucharlo mejor. Entonces me di cuenta. El hombre, la forma en que la tocó, la familiaridad, la forma en que parecía tan cómoda con él, no era simplemente un chico que había conocido en un viaje, él era el amigo de sus padres, la amiga de sus padres desde su adolescencia, aquel del que siempre hablaba como si fuera un recuerdo lejano, alguien que había ido a su casa varias veces, un conocido de la familia que había pasado a un segundo plano en sus historias, el tipo de persona de la que casi podrías olvidarte si no prestas atención. Pero lo había visto antes, en algunas raras ocasiones. Las visitas siempre ocurrían cuando yo no estaba presente, siempre parecían casuales, nada que levantara sospechas, no hay nada de qué preocuparse, excepto que ahora estaba viendo las piezas encajar en tiempo real y la imagen no era bonita. Este no fue un viaje, esta no fue una escapada espontánea para reconectarse con la familia, esta no era su necesidad de espacio, esto fue planeado, esto fue creado, la forma en que él era con ella, la forma en que ella era con él. Yo no era solo un espectador desafortunado en su vida, yo era el obstáculo que ella había decidido superar. Me quedé allí, congelada detrás de una pared de plantas junto a la piscina, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cada parte de mí quería correr, enfrentarla, gritar, obligarla a enfrentarme, pero no pude, aún no. Tenía que seguir mirando, tenía que seguir viendo qué haría a continuación, pero en el fondo ya lo sabía. No fue solo un viaje, fue una mentira. Se suponía que sería una noche tranquila. Los había observado durante horas, la vio reír con él, la vio actuar como si nada estuviera mal, como si su vida fuera exactamente como debería ser. No podía permanecer escondido para siempre, tenía que hacer algo. Entonces entré al comedor privado del resort sin previo aviso. Fue uno de esos momentos en los que el aire parecía detenerse, congelarse en su lugar. No me importaban las miradas o los susurros. Este fue mi momento, el momento que temía y al mismo tiempo
Necesitaba que sucediera. Estaba de espaldas a mí cuando entré. Sus padres estaban a la mesa con ellos, sentados en sillas lujosas, con los menús doblados frente a ellos. El hombre, su supuesto amigo de la familia, ya estaba a la mitad de su aperitivo. El suave tintineo de los cubiertos cesó. Luego vino el silencio. Ella fue la primera en girar. Su rostro perdió el color cuando me vio allí de pie, sosteniendo la foto en mi mano. Al principio no había planeado decir nada. La foto hablaría por sí sola. Lo golpeé sobre la mesa con un poco más de fuerza de la necesaria. Aterrizó boca arriba. La cena se quedó helada. Olvidaste etiquetarme en este, dije. Mi voz era tranquila, inquietantemente tranquila. El rostro de su madre se contrajo de confusión y luego de preocupación. Su padre parpadeó como si no pudiera creer lo que estaba pasando. Y Mía, ella no podía mirarme a los ojos. Ella se limitó a mirar la foto. Jace, dijo suavemente, como si mi nombre fuera un susurro en un sueño olvidado. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Repetí, alzando la voz. Estoy aquí porque te he estado tratando de entender por qué mi esposa, mi puta esposa, se ha ido durante casi una semana con un hombre que no soy yo, y estoy aquí porque tú, miré a sus padres, pensé que la estabas ayudando. El rostro de su madre se endureció y su padre se removió incómodo en su asiento, pero Mía no habló. Ella no intentó defenderse, en cambio miró al hombre, su viejo amigo de la familia, con una expresión que se parecía tanto a la culpa que casi podía saborearla. Lo siento, Jace, dijo finalmente rompiendo el silencio, pero las palabras fueron huecas. No sabía cómo decírtelo, no sabía cómo explicarlo. El hombre de la mesa, su mesa ahora, al parecer se aclaró la garganta y desvió la mirada entre nosotros. No pretendía lastimar a nadie, dijo con voz cuidadosa, como si eligiera cada palabra con la precisión de un cirujano. Solo estábamos tratando de ayudarla. Necesitaba espacio. Espacio, rugí. ¿Todos creen que ella necesita espacio? ¿O son ustedes quienes necesitan espacio de mí? ¿De la vida que construimos? El rostro de Mía se torció. Eso no es todo, Jace. No lo entiendes. No quería entender. Su madre le tomó la mano que estaba sobre la mesa y sus dedos temblaban ligeramente. Pensamos que la estábamos ayudando. Mía ha estado luchando con todo, con tú. Pensamos que pasar un tiempo fuera le haría darse cuenta de lo que realmente quiere. No podía respirar. La audacia de todo, la forma en que pensaban que tenían derecho a decidir lo que ella quería, a interferir en mi matrimonio como si fuera una especie de juego al que pudieran jugar. ¿Pensaste que estabas ayudando? Escupí. ¿Pensaste que la estabas ayudando convirtiéndola en otra persona? ¿Ayudándola a encontrar consuelo en los brazos de otra persona? Mía hizo una mueca como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Ella abrió la boca para hablar, pero luego vaciló y su mirada se dirigió a él y luego a mí. Sus padres la observaban con esa repugnante mezcla de lástima e impotencia, como si fueran las víctimas. Todavía no veían la traición tal como era. Yo, lo siento, Jace, dijo Mía, ahora casi en un susurro. No quería que esto sucediera, no quería lastimarte. Su voz se quebró, pero no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. No sabía cómo decirte la verdad. ¿La verdad? Respondí. ¿La verdad? ¿Es eso lo que crees que es? ¿Cuál es la verdad mía? Que te has estado escondiendo detrás de las decisiones de tus padres, detrás de su maldita sonrisa, mientras yo estoy en casa preguntándome qué salió mal. La tensión en el aire era insoportable, asfixiante. La mano de Mía tembló cuando tomó su vaso y luego lo dejó, sin saber qué hacer consigo misma. Pero ya no me importaba, me di vuelta para irme. No podía quedarme ni un segundo más. No podía pretender que nada de esto pudiera salvarse. Al salir, pude escuchar su voz detrás de mí. Jace, por favor, no te vayas, podemos hablar. No me detuve. Ya no necesitaba escucharla. No tenía sentido intentar comprender un mundo en el que mi amor significaba tan poco, donde nuestro matrimonio significaba tan poco. No miré atrás. En casa todo parecía roto. No quería estar aquí.
No quería estar en ningún lado, pero menos en el espacio donde había compartido cada parte de mí con ella. El apartamento resonaba en silencio, cada rincón atormentado por recuerdos de cosas que no podía recuperar. La cama parecía demasiado grande, el aire demasiado denso, con los fantasmas de nuestras conversaciones, nuestras risas. El aroma de su perfume permaneció en el baño, obstinado como si se negara a dejarlo ir. Su lado del armario estaba vacío, no del todo, pero lo suficiente como para que pareciera incorrecto, como si hubiera empacado algunas cosas a toda prisa, dejando atrás solo los fragmentos de la vida que se suponía que debíamos construir. Seguí mirando las perchas vacías, tratando de darle sentido al desastre que ella había dejado en mi corazón. Los mensajes comenzaron a llegar a la mañana siguiente. Al principio, eran solo uno o dos amigos preocupados que se acercaban con palabras cautelosas y vacilantes. Luego fue una inundación, algunos llenos de lástima, otros llenos de curiosidad, todos dando vueltas en círculos como buitres. Lamento mucho que esto esté sucediendo, hombre. ¿Estás bien? No sé qué decir. Hubo más, algunos con genuina preocupación, otros pidiendo detalles que no quería compartir. Algunos querían respuestas como si esto fuera un drama que pudieran consumir, como si no fuera mi vida la que había sido destrozada. Los padres de Mía emitieron un comunicado a través de una familia en común. Fue una pieza de control de daños cuidadosamente elaborada, un intento de reescribirlo todo. Afirmaron que todo había sido mal entendido, que Mía simplemente estaba pasando por algo y que nadie quería lastimar a nadie. No fue una disculpa, fue una excusa y vi a través de eso. Sin embargo, lo que más dolió fue la forma en que el hombre con el que había estado todo el tiempo hizo saber su presencia. No tuvo la decencia de guardar silencio al respecto. En cambio, publicó sobre ello como si fuera una victoria personal. En su Instagram había una foto de él y Mía del viaje. Ella le estaba sonriendo de esa manera que una vez pensé que era para mí. Su brazo estaba casualmente alrededor de su cintura y la leyenda decía, ella finalmente se está eligiendo a sí misma. Podía sentir el peso de las palabras aplastándome, exprimiendo todo el aire de mis pulmones, elegirse a sí misma, como si yo hubiera sido el problema todo el tiempo, como si no le hubiera dado todo, mi corazón, mi confianza, mi amor. Y aquí estaba él, alardeando de ello como si fuera una especie de premio, como si lo hubiera ganado. Me quedé mirando la pantalla hasta que mi visión se volvió borrosa, hasta que la ira y el dolor hicieron que mis dedos temblaran. Pero no tenía sentido responder. No tiene sentido intentar explicarle nada. A cualquiera. Entonces me quedé en silencio, no respondí a nadie, no a amigos, no a la familia, no publiqué nada en las redes sociales, no participé en las interminables conversaciones que todos los demás parecían pensar que necesitaban tener sobre lo que había sucedido. En cambio, me encerré en mí mismo y dejé que el mundo girara sin mí. Empecé a coleccionar todo, no por venganza, para no arremeter contra ella, no para demostrarle nada a nadie, empecé a coleccionar todo porque necesitaba claridad. Lo primero que reuní fueron los textos, todos los que ella me había enviado, los que había guardado a lo largo de los años, los dulces mensajes de cuando nos conocimos, las llamadas nocturnas en las que prometimos que nunca nos soltaríamos, y luego las de los últimos días, respuestas vacías, frías disculpas, promesas de explicaciones que nunca llegaron. Ni siquiera los leí, simplemente los guardé, apilándolos en mi mente como libros en un estante. Luego vinieron los correos electrónicos, los de viajes que habíamos planeado juntos, los de nuestro futuro, los de nada, solo pequeños detalles, recordatorios de cosas de las que habíamos hablado, las partes mundanas de una relación que ahora parecía territorio extraño. Revisé los recibos, las fechas de la cena, las reservas de hotel, los viajes que habíamos realizado. Hubo un tiempo, no hace mucho, en el que pensé que todas estas cosas se estaban convirtiendo en algo hermoso. Ahora,
eran solo una prueba de lo equivocado que había estado. Cuanto más recopilaba, más me daba cuenta de que no estaba haciendo esto para vengarme de ella. No estaba reuniendo pruebas para alguna batalla judicial o para derribarla delante de todos los que se habían puesto de su lado. Estaba haciendo esto para darle sentido al desastre, para descubrir dónde salió todo mal, recomponer la persona que creía conocer con la persona en la que se había convertido. La había amado con todo lo que tenía. Pero en algún momento del camino ella dejó de amarme y tenía que saber por qué. No fue por venganza, no fue para hacer sufrir a nadie, era solo para saberlo, para obtener respuestas que tal vez nunca lleguen, pero que aún necesitaba encontrar. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero al menos entendería el pasado. Al menos sabría cómo me habían borrado, cómo ella había elegido a otra persona sin siquiera decírmelo, y en el silencio finalmente comencé a escuchar mi propia voz nuevamente. Habían pasado 2 semanas desde que salí de esa cena y cada día sentía como si estuviera conteniendo la respiración, esperando lo inevitable. Cuando finalmente llegó a casa, no me sorprendió. Entró por la puerta como si nada hubiera pasado, como si las últimas 2 semanas no hubieran sido una herida abierta entre nosotros. Sus ojos recorrieron el apartamento buscando algo que no estaba allí. Su bolso estaba colgado descuidadamente sobre su hombro, de la misma manera que lo había hecho cientos de veces antes. Pero no fue lo mismo. Estaba sentada en el sofá, observando cada movimiento de ella, sintiendo cada centímetro de espacio entre nosotros. Su voz rompió el silencio. Lo dejé. Las palabras no me golpearon como pensé que lo harían. No con ira, rabia o un torrente de emociones. Era más bien un entumecimiento. No estaba segura si estaba aliviada o enojada, pero sabía que ya no me importaba. Me importaba lo que esto significaba a nosotros, si es que quedaba algún nosotros. Dejó su bolso y se acercó a mí, sus ojos buscando los míos, como si estuviera buscando algo que hubiera perdido. Jace, me di cuenta demasiado tarde de lo que había hecho, lo que tiré. ¿Qué nosotros tenía? No me moví, no hablé. No podía mirarla de la misma manera que antes. Lo único que vi fue la traición en cada mirada, las decisiones tomadas sin mí, el silencio que nos había carcomido por dentro. Ella dudó, esperando algún tipo de respuesta, pero no dije nada. Su mirada vaciló y lentamente se hundió en el sofá, junto a mí. El espacio entre nosotros todavía era demasiado amplio. No sé dónde estaba en mi cabeza Jace, continuó su voz ahora más tranquila. Pensé, pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que me estaba salvando. No pude detenerme más. Las palabras, el silencio, las mentiras, todo se acumuló en mí hasta que tuvo que salir a la luz. ¿Salvarte a ti mismo? Finalmente dije, mi voz ronca. ¿Es eso lo que crees que estabas haciendo, dejándome, eligiéndolo? ¿Crees que eso es cómo es salvarse a uno mismo? Sus ojos se posaron en sus manos. Ella estaba tratando de mantener la calma, tratando de parecer serena, pero vi las grietas, vi la culpa, la confusión, la vergüenza. Ella no tenía respuestas. ¿No lo entiendes? Continué. ¿Desapareciste mía? ¿Te fuiste sin decir una palabra, sin dejar rastro? ¿Crees que simplemente te estabas salvando? Y ahí fue que, el problema, ni siquiera me diste la cortesía de una explicación. Tú simplemente fuiste y ahora crees que puedes volver y volver al mismo ritmo que teníamos antes. Ella hizo una mueca, la culpa cubrió su rostro. No sabía cómo decírtelo, susurró. No sabía cómo explicarlo. Estaba tan confundida, no quería lastimarte, pero pensé que si no hacía esto, si no iba, me perdería. No me di cuenta de cuánto estaba perdiendo. Tú. Su voz se quebró y los muros que había construido se desmoronaron poco a poco. Podía verlo en sus ojos, cuánto dolía, cuán perdida estaba, pero no podía consolarla. Ahora no. No después de todo. No te perdiste, mía, dije con voz plana, casi indiferente. Dejaste que te manipularan, dejaste que tus padres movieran los hilos y tú les aceptaste. Esto no es una especie de autodescubrimiento. Son ellos diciéndote qué sentir, qué querer
y tú simplemente escuchaste. Nunca te detuviste a pensar en ello, a mí, acerca de a nosotros. Su respiración se cortó. Ahora estaba temblando, con las manos agarradas al borde del sofá, como si estuviera tratando de mantenerse unida. Lo sé, susurró. Lo sé, pero yo no lo vi. Pensé que tenían razón. Pensé que estaba haciendo lo correcto. No me di cuenta de lo mal que estaba hasta que estuve demasiado adentro. Entonces se derrumbó, las lágrimas corrían por su rostro mientras sus hombros temblaban. Pensé que me estaban salvando, pensé que me estaban ayudando a resolver las cosas. No aparté la mirada. La dejé llorar, pero no la consolé. No pude. ¿Por qué no hablaste conmigo, Mía? Dije, mi voz ahora más baja, más fría. ¿Por qué no confiaste en mí lo suficiente como para decirme lo que estaba pasando? ¿Por qué no me dejaste entrar? Ella no pudo responder. Ella seguía llorando, su cuerpo atormentado por los sollozos, pero las respuestas no estaban ahí. Ella no tenía ninguno. Tenía miedo, admitió finalmente, su voz apenas un susurro. No sabía cómo enfrentarte, no sabía cómo decirte que me estaba rompiendo, que me estaba ahogando, que ya no era quien era. Pensé que esta era la única manera de sobrevivir. No puedo ayudarte a sobrevivir a esto, dije, mis palabras como hielo. Ya no, tú tomaste tus decisiones, dejaste que ellos tomaran esas decisiones por ti, y ahora ambos estamos pagando el precio. Entonces me levanté, ya que no quería estar más en la misma habitación. Ya no podía escucharla, no podía aferrarme a la esperanza de que tal vez las cosas estarían bien si nos esforzáramos más. Ya no estaba. Jace, por favor, dijo con la voz ronca y los ojos desesperados, pero no pude escuchar. Ya no. Ya terminé, dije apenas volviéndome para mirarla. No puedes deshacer lo que has hecho. Y dicho esto, me alejé, dejándola en la habitación con sus palabras rotas, su corazón roto y las consecuencias de una elección que nunca podría deshacer. El amor siempre se había sentido como una fuerza que no podía controlar. El tipo de amor que te arrastra hacia su corriente, te hace olvidar quién eres, qué quieres, qué necesitas, se siente como algo sin lo que no puedes vivir, algo que te define, que da forma a tu mundo. Pero en realidad el amor era solo una ilusión, una historia que nos contamos a nosotros mismos para explicar las piezas que regalamos, las partes de nosotros mismos que sacrificamos. Había amado a Mía con todo lo que tenía, le había dado pedazos de mi alma, mi corazón, mi confianza, pero en algún momento del camino había olvidado lo más importante, que el amor no es algo que uno pierde adentro, es algo que te permite permanecer completo, incluso cuando lo compartes con otra persona. Te permite crecer, evolucionar y elegir tu camino sin borrar tu identidad. Y ese era el daño que habían hecho sus padres. La habían convencido de que debía elegir otra cosa. Le habían hecho creer que solo podría encontrarse a sí misma, dejando atrás todo lo que había conocido. Tomaron lo más sagrado, su confianza, y lo hicieron añicos en mil pequeños pedazos. No les importaba a nosotros, les importaba su visión de su vida, su control sobre sus decisiones. Me paré en medio de la sala, mirando las cajas que había empacado para ella, su ropa, sus libros, las pequeñas baratijas que había guardado en la casa para recordarnos. No sentí enojo, ya no, solo una tristeza silenciosa, una sensación de finalidad. No estaba empacando sus cosas para castigarla, ya no estaba enojado, estaba tranquilo, casi indiferente. Se acabó, supe que todo había terminado en el momento en que ella cruzó esa puerta, en el momento en que dejó que ellos decidieran su futuro. Dejé sus cosas junto a la puerta, ordenadas cuidadosamente en cajas. Ni siquiera había tenido el valor de venir a recogerlos ella misma. Cuando cruzó la puerta esa noche, su rostro estaba surcado de lágrimas, desesperada. Jace, por favor, suplicó con la voz quebrada. Cometí un error. Estaba confundido. Yo quiero intentarlo de nuevo. Por favor. La miré y por primera vez no sentí la necesidad de consolarla.
No sentí esa vieja atracción, ese viejo deseo de arreglar las cosas. Dejaste el matrimonio en el momento en que les permitiste elegir un futuro sin mí, dije en voz baja. Su rostro se arrugó ante mis palabras y tropezó hacia atrás, agarrando las cajas con las manos con incredulidad. Yo no quise lastimarte, susurró entre lágrimas, pero ya había terminado. No dije nada más, no lo necesitaba. Simplemente me di vuelta, pasé junto a ella y salí de la habitación, dejándola allí, con sus arrepentimientos. Ella salió unos minutos más tarde, todavía llorando, pero no miré hacia atrás, esta vez no. Unas semanas más tarde, la casa parecía diferente, más tranquilo, pacífico. Fue como si finalmente pudiera respirar de nuevo. Los días habían pasado en una confusión de espacios vacíos y el lento proceso de recuperar mi vida, pero hoy parecía algo nuevo, algo que no estuviera agobiado por el pasado. Invité a algunos amigos cercanos, los que se habían quedado, los que no habían juzgado, que no habían tomado partido, sino que simplemente habían estado ahí cuando más los necesitaba. Nos reunimos alrededor de la mesa, la risa llenaba el aire, el tipo de calidez que no había sentido en mucho tiempo, el tintineo de vasos, la charla, las sonrisas fáciles, todo parecía estar bien, una ligereza había regresado a mi mundo y me sentía bien. Levantamos una copa, un brindis por la libertad, a nuevos comienzos, dejar ir aquello sin lo que pensábamos que no podíamos vivir, solo para descubrir que éramos más fuertes de lo que jamás habíamos conocido. Mientras miraba alrededor de la habitación, me di cuenta de algo. A veces el amor no se pierde, está liberado, y al liberarlo, hacemos espacio para la vida que debemos tener. Sonreí, esta vez una sonrisa real, de esas que habían estado sepultadas bajo el dolor y la confusión durante demasiado tiempo. Por primera vez en mucho tiempo me sentí otra vez yo mismo, y eso fue suficiente.